Estamos empeñados en una nueva versión, cada uno de nosotros, para ser una nueva criatura en Cristo, como dice la palabra. Y muchas veces nuestra labor en la carne solo produce muerte, disolución, división. Y como nos deja ver la palabra, nada bueno sale de solo tener aspiraciones y ambiciones humanas para hacer algo grande para el Señor. Muchos son los ideales que tenemos, pero realmente hemos evaluado cómo venimos caminando. Si el Espíritu Santo tendría que estar en el centro de todo anhelo de servir, de ser sobre todo siervos, pero a veces nuestro corazón no lo permite. Dios busca hoy hombres y mujeres que alcancen el fruto del Espíritu y que sean fieles. Y entonces podríamos ir a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Y mire lo que le dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cómo hemos sido nosotros? ¿Fieles o negligentes? Y entonces podríamos ir a Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Y mire lo que dice la palabra: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Miren, tenemos que ser sinceros, porque muchas veces fijamos la mirada en cómo ascender rápido, cómo pasar sin importar lo que se tenga que hacer o a quién empujar. Y se olvida que para estar en una nueva posición de autoridad, primero se necesita aprender a someterse bajo la autoridad. Una posición es simplemente eso, una posición. Sin embargo, la persona que está bajo esa posición es quien hace la diferencia. Estamos viendo corazones fríos. Fríos que a pesar de eso están hablando del Señor. Siempre la persona que da el máximo porque busca que más y más que hay que hacer, y porque está dispuesta a aprender y hacer lo necesario por servir. También aquellos que con el tiempo va decayendo su emoción y su motivación porque su mirada está puesta en una mera posición. Muchos se paran en la acción, pero no están sirviendo para el reino de Dios. La gente ha olvidado que el servicio es una decisión. Las emociones son temporales, pero la decisión perdura. Muchos hoy en día caminan en el ideal. Y cuando se les pregunta, manifiestan ese ideal, pero ¿realmente lo están viviendo? Pastor, esa palabra yo ya la sabía. ¿Y la estás viviendo? A veces no somos tan fieles como quisiéramos y a veces somos negligentes en lo que ya sabemos. ¿Acaso la palabra no dice que tú y yo debemos caminar con un corazón de servicio? ¿Acaso la palabra no dice que no nos debemos basar en emociones ni posiciones, sino en una clara decisión por servir con una mirada fija en el reino y no en el mundo? ¿Por qué le reclamas a Dios que te ha olvidado cuando tú lo has olvidado a Él? No es que el Señor te haya soltado, es que tú te sueltas de su mano.
Yo no he podido entender cómo somos capaces de reclamarle a Dios lo que no somos capaces de darle. ¿Cómo es posible que le exijamos a Dios lo que no le entregamos? Que le exijamos al prójimo lo que nosotros no hemos dado. Todos queremos servicio, pero no queremos servir. No hemos querido entender que nuestro servicio lo brindamos como para Dios. Entonces, ¿por qué estamos sirviendo para complacer a otros o inclusive a nosotros mismos? ¿Acaso no te has dado cuenta que quien evalúa nuestro corazón es Dios? Todo lo que hacemos, hagámoslo como si Jesús lo estuviese haciendo. ¿Por qué no hemos seguido el ejemplo de Jesús? Muchos pueden tomar en poco lo que hasta una sonrisa o un abrazo pueden hacer. Es que yo vine fue a trabajar. No. ¿Tú dónde vas? Vas a servir. Y lo haces con amor. Todos nosotros, y aún los que ya no los tenemos, añoramos esa comida de mamá. Y cuando uno le decía a la mamá, mamá, ¿qué le echó que estaba rico? Ella que decía, no, yo le echo un poquito de sal y agua y ahí está. ¿Cuál era la diferencia? El amor con que se hacía. ¿Tú te imaginas en tu trabajo sirviendo con amor? Pues el trabajo se te vuelve un deleite porque no se te vuelve una carga. Y fuera de eso, que por servir te paguen. Qué rico que pudiéramos mirarlo. Todo nuestro servicio debe estar fundamentado en nuestro amor por otros, así como Jesús nos ama. Una sonrisa levanta el ánimo, un abrazo deja saber que se interesa por la persona. Todo lo que hagamos, hagámoslo como si fuese para Dios mismo. Es que nuestro servicio no es para complacer a líderes, a jefes, a supervisores. No. Es que tampoco es para tener posición, para buscar importancia. No. Nuestro servicio es para dar un granito de arena al reino de Dios. ¿Cómo sería de diferente nuestra sociedad si pensáramos en ello? ¿Cómo sería de diferente si todo lo que hiciéramos lo hiciéramos por amor? Cuando nosotros miramos el ejemplo del Evangelio, dice que Jesús lavó los pies de los apóstoles. Ah, ¿eso fue Jesús? ¿Y acaso no dijo que nosotros deberíamos actuar no en orgullo, sino en disposición a bendecir en la necesidad? ¿Nosotros estaríamos dispuestos a hacer lo mismo que hizo Jesús? Aunque sea sacrificado, no servimos para que otros nos vean ni para que otros nos honren. No. Servimos para agradar a Dios. En cada parte que estamos, en cada parte que vamos, en cada oportunidad que se nos presente. Y a mí me encanta porque la Biblia habla de servicio y todos debemos servir. Ahí no dice, es que usted que es pastor, es que usted que es líder, es que... No. Esa es una división que nosotros nos hemos inventado. Porque para Dios todos somos iguales y todos debemos servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Por eso el fruto de la fidelidad que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas nos hace verdaderos siervos. Pero para eso primero tenemos que tener ese fruto. Y para tener ese fruto primero tenemos que tener el Espíritu Santo. Personas obedientes y comprometidas al Señor. Esa fue una de las primeras cualidades que Jesús buscó y sigue buscando en sus discípulos.
¿Y de dónde me inventé eso? Mateo capítulo 20, versículo 27 y 28. Miren lo que dice el Señor: el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de por muchos. Ahí donde está diciendo que nosotros vinimos a ser servidos. A veces somos tan cómodos, a veces estamos en nuestro confort, que estamos esperando que todos nos sirvan. Todos queremos ser los primeros, pero ninguno quiere servir. ¿Cómo es que se dice? Mucho cacique y poco indio. Queremos ser el supervisor, el gerente, el que manda, pero ni siquiera muchas veces hemos aprendido lo que tenemos que hacer. Miren, la servidumbre y la dedicación que Dios busca en nosotros, solo tú y yo lo lograremos llevar a cabo, es con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. ¿Y eso qué significa? Que tú no puedes ser uno en la iglesia y otro en la calle. Es que el domingo es para el Señor y el resto es para nosotros. No, Señor, así no es. Tú eres cristiano las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Eres tú el que hace la distinción. Eres tú el que te bajas del carro del Señor. Pero después le decimos: Señor, ¿y tú por qué no me bendices? Es que el Señor como que no me quiere. El Señor se ha olvidado. Y tantas otras cosas que ni siquiera en chiste deberíamos decirlo. ¿Por qué no examinamos si somos fieles y prudentes en nuestro servicio a Cristo? ¿Por qué no evaluamos si estamos buscando su gloria en todo lo que hacemos o estamos buscando nuestra gloria? Yo tanto que trabajo y nadie me lo reconoce. ¿Está buscando reconocimiento o está buscando servicio? Qué hermoso cuando lo dejan a uno servir. Qué triste cuando se sirve a cambio de algo. El que de gracia recibió, de gracia entregue. Lucas capítulo 12, versículo 42 al 48. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A veces se nos olvida que la conducta es la mejor manera de conocer a la persona. La conducta es la manera con que las personas se comportan en su vida y acciones. La Biblia revela que habrá conductas lamentables en sus siervos, a los cuales llama siervos malos. Ojo, todos somos siervos, pero hay siervos buenos, pero también hay siervos malos. Todos los que estamos involucrados en el servicio de Cristo, en el amor al prójimo, debemos tener un fuerte compromiso con lo que se está haciendo. Como siervos del Señor, todos, tú y yo, debemos ser fieles y prudentes, como dice la palabra. Fieles, porque nunca debemos olvidar que no nos servimos a nosotros mismos, sino a Dios. Porque debemos aferrarnos con firmeza a Él para no resbalar. Porque debemos tener cuidado de nuestras vidas, nuestro testimonio y de la doctrina. Servimos al Señor y buscamos su gloria.
Es ante eso que podemos evaluar si hemos sido fieles o no al Señor. Es en la palabra donde a nosotros nos van a evaluar. El día que nos paremos ante el Señor nos va a evaluar de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a nuestras intenciones. Miren, pero también Cristo está hablando de prudentes porque debemos recordar que se nos ha dado una responsabilidad muy grande y es reflejarlo a Él. En todo lo que has hecho, ¿lo has reflejado a Él o te has reflejado a ti mismo? Todo lo que hagamos, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras acciones deben mostrar el amor, la verdad, la justicia y la compasión de nuestro Padre Celestial y de Cristo Jesús. ¿De quién eres embajador? ¿Acaso no somos embajadores de Cristo? ¿O votamos la embajada hace rato? Sí, el servir no es fácil. El ser fiel a las cosas del Señor toma un alto nivel de compromiso. Toda tarea y misión que es dada por Dios e implantada en el corazón del creyente tomará más que el esfuerzo humano. Toma lo sobrenatural. Toma del Espíritu. Y es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores del ministerio de Dios. Ahora bien, se requiere que tú y yo como administradores, que cada uno de nosotros seamos hallados fieles. ¿Y sabe por qué? Porque la fidelidad es un fruto sobrenatural del Espíritu. Sin su asistencia, sin duda, vamos a caer cortos en nuestro servicio y desmayaremos frente a la tarea. No es excusa. Es que fui tentado y caí. No. Eso es ser infiel. Eso es ser negligente. Porque la palabra dice que yo debo ser firme para no caer. Pero que también me debo de cuidar. No es pensar que yo soy firme, es buscar la firmeza en el Señor. Y eso es diferente. Por eso, cada uno de nosotros debemos ser hallados fieles. Y es cierto, es un fruto sobrenatural, pero para eso tú y yo debemos crecer en el Espíritu. No podemos seguir siendo enanos cabezones. Ya tenemos mucha teoría. ¿Acaso no nos ufanamos de saber todo del Señor? Pues ahora con eso mismo que nos ufanamos, pongámoslo en práctica. Porque es que el ser cristiano es vivir en la práctica de la palabra, no en la teoría del Evangelio. Dios está esperando de nosotros que sirvamos bien y para eso es que nos ha capacitado. Tú te ufanas de tus capacidades, de tus talentos y de tus dones. ¿Qué has hecho con ellos? Sí, es cierto, cada uno de nosotros el Señor nos dio capacidades. A uno les dio la capacidad de ser apóstoles, a los otros de profetas, a otros la de evangelistas, a los otros de pastores, a los otros de maestros. Y en ninguno en la palabra aparece la capacidad de pereza o de confort. No, esa no está. Esa capacidad no es del Señor. Esas son las mañas y hábitos que vamos cogiendo nosotros. El Señor nos da todo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es el cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes. ¿Cada cuánto nos evaluamos en el servicio? ¿Cada cuánto nos evaluamos en el corazón? Muchas veces, llegando el año nuevo, hacemos
nuevos e ideales compromisos que a los 15 días al mes ya los hemos botado a la basura. ¿Cuántas veces se vota el Evangelio? Se vota el Señor. ¿Cuántas veces no hemos caminado en la palabra y nos hemos apartado del Señor? Pastor, es que yo oré esta mañana, sí, pero si votó el Evangelio a las 10, pues, ¿cómo quedó esa oración? No es que el Señor sea sordo, es que no estás en comunión con el Señor. Un talento es una clase de mayordomía, de responsabilidad en el reino de Dios. Cuando nosotros miramos la palabra, en la parábola encontramos la parábola de los talentos, la cual nos enseña que si servimos bien en nuestra mayordomía, se nos dará mayores responsabilidades. Pero si no servimos como es debido, finalmente se nos quitará nuestra mayordomía. ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te da? Es que se me cierran las oportunidades, es que el Señor no me bendice, es que yo no sé por qué. ¿Te has evaluado con respecto a la palabra? ¿Has sido negligente? ¿Acaso no te has dado cuenta que el rendimiento que Dios espera de nosotros es proporcional a los talentos que nos ha dado? El siervo que recibió un talento no fue condenado por no alcanzar la meta de 5 talentos. No fue condenado por ir a enterrar el talento. No. Fue condenado porque no hizo nada con lo que había recibido. Muchos en su caminar no hacen nada con lo que reciben. El conformismo nos tiene agobiados. Lo que Dios quiera. Dios quiere que nosotros progresemos y crezcamos espiritualmente. No le eches la culpa a Dios. Si tú y yo realizamos nuestro trabajo con negligencia, con pereza, con poco entusiasmo, seremos reprendidos o despedidos. La palabra de Dios nos dice que la negligencia disipa, es decir, causa pérdidas, que es como si estuviéramos perdiendo el tiempo y por tanto el dinero. Ese es el siervo malo del que habla Jesús. Santiago capítulo 4 versículo 17. Miren lo que está diciendo la palabra. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es negligencia. ¿Cómo es posible que el domingo se diga que eso ya lo sabe y el lunes no lo practique? ¿Acaso no dijo que no lo sabía? ¿Acaso es que la palabra es nomás para el domingo? Hoy en día nos vestimos igual el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Hoy somos tan cómodos para venir a la iglesia como para andar en la casa. Y así hacemos con el Evangelio. Uno es lo que cantamos y decimos y otra cosa es lo que vivimos. Por eso Santiago 4:17 es muy claro. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás pecando. Y si estás pecando, entonces no estás en comunión con el Señor. A mí lo que me dice la palabra es que el Señor aborrece el pecado. Y si estás pecando, entonces, claro, tú eres hijo de Dios. El problema es dónde estás como hijo de Dios. Si estás pecando, no estás en el reino. Puede ser uno de esos hijos pródigos que te esté revolcando en el pecado. Por eso tú y yo no podemos olvidar que el Señor habla del siervo malo. Muchos hoy en día no trabajan como para el Señor porque creen que tardará en volver y que hay demasiado tiempo para cumplir sus responsabilidades. Muchos creen que van a tener tiempo de arrepentirse. Esta clase de persona cree en la mentira más peligrosa de estos tiempos. Hay mucho tiempo, no hay prisa. ¿Sabes cuál es el problema?
se nos olvida. Somos cortoplacistas en nuestra mente y se nos olvida lo que hemos vivido. No nos hemos dado cuenta que en un momento a otro nos cambió la vida y que muchos no tuvieron tiempo de nada. Tú y yo somos unos privilegiados que hemos tenido el tiempo para resarcir, pero muchos se fueron sin tener tiempo. Muchos ni se dieron cuenta cuando se fueron. Muchos no tuvieron el tiempo para arrepentirse. ¿Y sabes qué? No es el enemigo, es el siervo malo el que no busca la paz y la unidad como recomienda Jesús. Al contrario, es el siervo malo el que empeora cada situación, maltratando con sus palabras, actitudes, acciones, y no mide las consecuencias. Es el primero en generar una pelea en vez de buscar la paz con todos, y siempre está presente donde hay un conflicto. Es ese que vive pensando que los conflictos los siguen. No hay necesidad. Si no hay conflicto, los arman. ¿Qué nos dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 9? Mire que a veces no tenemos en cuenta lo que nos dice la palabra. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9 dice: controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. Mire lo que dice la palabra: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque la ira en el seno de los necios reposa. No soy yo el que te llamo necio. Es la palabra del Señor la que está siendo muy clara con cada uno de nosotros. El siervo malo cree que hay un tiempo para disfrutar de los placeres de este mundo y arrepentirse. Aunque es consciente de los tiempos que se viven, solo busca satisfacer sus deseos y no quiere hacer la voluntad del Señor. Mateo capítulo 25, versículo 30. ¿Por qué no tenemos en cuenta lo que dijo Jesús? Miren: y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, así será el lloro y el crujir de dientes. Hay una cosa que se llama arrepentimiento y hay una cosa que se llama remordimiento. Qué hermoso es arrepentirse. Y cuando hay arrepentimiento hay cambio de actitud. Y mírenlo en la palabra. Pero cuando hay remordimiento es cuando estamos preocupados por la consecuencia de nuestros actos. Queremos trancar las consecuencias. Y lo que a mí me ha enseñado la palabra es que cada uno de nosotros somos perdonados, pero pagamos ¿qué? Las consecuencias. Lucas capítulo 17, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Cuántos en nuestro trabajo salimos diciendo: eso no me toca a mí porque a mí no me contrataron para eso? A mí me contrataron para la tubería. Yo no soy plomero, pero lo que corresponda de ahí para allá ya no es mío. Consígase a alguien. Oiga, si puede servir, ¿por qué no sirve? La palabra muy claramente nos dice que si tú haces lo que tienes que hacer, eres un siervo inútil. Porque no te estás esforzando, no estás sirviendo. Para eso te están pagando. O sea que hasta la Biblia nos dice que nos tenemos que poner la camiseta en todo. Según la Biblia, el siervo inútil es el que realiza solamente lo que le pidieron que haga. Y se lo llama así porque se conforma con lo que han pedido. Oye, ¿tú qué estás haciendo? Nada, porque ya terminé mi trabajo. A mí por eso me pagan. No seas sapo. El siervo que Jesús espera que seamos es aquel que se esfuerza y hace más de lo que debería. ¿Por qué si puedes hacer un favor no lo haces?
Porque si puedes servir, no sirves. Y la palabra dice, y primero para los de tu casa, para los de tu familia. A veces somos tan amables con terceros y en la casa. A veces somos un ángel en la calle y un diablo en la casa. Por eso, un siervo fiel es aquel que es responsable y diligente. Es quien cumple con aquello que debe realizar a su tiempo. Quien no se dedica a descansar o a divertirse cuando debería estar concentrado en su trabajo. Un siervo fiel no trabaja solo cuando su amo lo está mirando, sino también cuando nadie lo vigila. ¿Qué nos han enseñado? Que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Tú debes ser igual cuando está o cuando no está. No seas el gato, pero tampoco seas el ratón. Sé el diligente que trabaja para el Señor. Quien no se dedica a descansar. Oiga, ¿por qué necesitamos supervisores para nuestro trabajo cuando tú tienes tu responsabilidad? Todo aquel que hace las cosas a oscuras, todo aquel que no puede hacerlo a la luz, es porque no está en Dios y no es de Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Acaso su prioridad no está en concluir lo que se le encargó contra viento y marea? Además, no es mediocre en lo que hace, sino que siempre busca dar lo mejor de sí. No ofrece un esfuerzo mínimo indispensable. No está excusando sus actuaciones. No hace su tarea solo para cumplir. ¿Acaso su mayor deseo y alegría no está en alcanzar el bienestar, no solo el de su jefe, haciendo a un lado su propia conveniencia o beneficio, sino el de los que lo rodean? ¿Acaso todo esto no se hace porque se ama y se confía en el Señor? ¿Acaso tú no dices que dependes del Señor y espera únicamente la recompensa que Él pueda darle? Miren, yo no sé cómo es caminar diario, porque nosotros nos vemos bonitos los domingos, llegamos a la iglesia, cogemos nuestra corona, nuestras alitas, volamos a sentarnos, a pararnos, a cantar y nos vemos hermosos. ¿Qué vestidura nos ponemos entre semana? Es que a veces cuando se trata de servir o ayudar a alguien que necesita, ponemos el mínimo esfuerzo o realizamos el trabajo solo por cumplir y deslindarnos de toda responsabilidad. Pero ¿sabes qué? El Señor ha confiado en que seamos siervos útiles. El Señor confía que tú y yo cambiemos de mentalidad buscando ser siervo útil y comenzando a hacer más de lo que se nos pide. Filemón capítulo 1 versículo 21. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo le está escribiendo a Filemón estas palabras. Pablo está confiando en la obediencia de Filemón y espera que dé siempre más de lo que él podía dar. Es lo mismo que hace el Señor con nosotros. Él siempre ha confiado en nosotros y espera que seamos obedientes y nos esforcemos por dar más de lo que nos mandó. ¿Tú te has evaluado qué clase de siervo eres? ¿Das más de lo que puedes dar o escasamente das menos de lo que podrías? Miren, creo yo
que cada uno de nosotros llevamos mucho tiempo siendo negligentes? ¿Por qué a partir de hoy no tenemos presente que Jesús quiere que seamos siervos actos? Que cada uno de nosotros vivamos como sus mayordomos. Que tú y yo seamos siervos fieles, prudentes y no negligentes o superficiales. Que todo lo que hagamos lo hagamos por amor y no por obligación. Que sea ese amor en nuestro Señor que nos lo da todo. No lo forcemos, sino voluntariamente por conocer profundamente el corazón de nuestro Señor. Jesús nos ha llamado a la tarea de hacer discípulos a todas las naciones. Pero ¿cuánta gente se ha apartado por tu testimonio? Muchas veces ni la primera nación, que es tu casa y tu familia, tú la has podido conquistar. Muchas veces has sido negligente en el evangelio, en el caminar, en el actuar. ¿Acaso no deberías ser un hacedor de discípulos? Pero para eso tú tienes que ser ¿qué? Un buen discípulo. Tú no puedes salir a buscar lo que tú no has dado. Un buen líder primero es un buen miembro. Un buen pastor es primero una buena oveja. Por eso, reconociendo el deseo de nuestro Señor, tú y yo procuremos siempre crecer en esas dos cualidades que Jesús nos revela en esta palabra, en la ayuda de su Espíritu Santo. Tú y yo siendo siervos actos, siervos fieles y prudentes, tú y yo siendo mayordomos espirituales para nuestra sociedad y para el mundo entero en medio de tiempos difíciles. ¿Acaso no vives diciendo que qué tiempos tan difíciles y tú los pones más difíciles con tu actitud, con tu comportamiento y con tu testimonio? ¿Acaso el Señor no nos exhorta a permanecer alertas y estar preparados? ¿Qué dice Pedro capítulo 2, versículo, segunda de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, 9 y 10? Que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la palabra dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. No es que el Señor se olvidó o esté retrasando lo que prometió. Él está esperando con paciencia que todos y cada uno nos arrepintamos y encontremos nuestra salvación. Sí, hay muchos que menosprecian la promesa de su venida. Muchos atentan contra nosotros con burlas o persecuciones. Pero ¿sabe qué? Tú y yo debemos perseverar en la fe hasta el final. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10? Nuestro Señor Jesús nos promete: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Qué tan fiel estás siendo al Señor? ¿Estás poniendo un evangelio negligente en tu caminar? ¿Estás adaptando la Biblia a ti o tú te estás adaptando a la Biblia? ¿Qué tanto has crecido espiritualmente? ¿Por qué el mundo está como está? Por la negligencia de los seguidores del Señor. Familias nuevas en evangelio nuevo, en testimonio nuevo, en compromiso nuevo.
Todos y cada uno siendo una nueva versión, nuevos en Cristo. La palabra dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero a veces, cuando nos miramos en el espejo de la palabra, son más las cosas viejas que las nuevas. Es más el evangelio trasnochado que el evangelio nuevo de la palabra. Hemos sido negligentes porque cada uno quiere tener su evangelio y nos hemos apartado del evangelio del Señor. Miremos en qué hemos sido negligentes en nuestro caminar. Miremos si somos fieles al Señor o hemos sido fieles a nosotros. Miremos si realmente estamos caminando en el Señor o en el mundo. La palabra dice que el que no está con Dios está contra Dios. ¿Sabes cuál es la ventaja? Que en el Señor no hay grisecitos, no hay excusas, no hay justificaciones. La palabra es tan clara que en el Señor somos o no somos. En la Biblia dice somos y no casi somos. Me parece que somos. No. La palabra dice que de nosotros debemos pararnos firmes, pero también que debemos levantar el estandarte del Evangelio. Aleluya, Padre eterno, aleluya, Señor. Lleva el Evangelio en tu vida, en tu casa, en tu trabajo y donde quiera que sea. Que el Evangelio sea tu camiseta de aquí en adelante. Aleluya, Padre, la gloria sea tuya, Señor. Camina en el Señor y dejarás de caminar en el mundo. Ahí donde estás, órale al Señor. Es un tiempo para ponernos a cuentas con Él. Hoy nos hemos acordado de aquellos que se fueron y no tuvieron tiempo. Pero nosotros que tenemos tiempo podemos hacerlo. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso. Hoy venimos a ti, Padre amado, a presentarnos, Señor. A reconocer, Padre misericordioso, que hemos sido negligentes, Señor. Papito Dios, a pedirte perdón, Señor, porque muchas veces queremos adaptar, Señor, el Evangelio a nuestra vida y no nuestra vida al Evangelio. Papito Dios, tu palabra dice que estás buscando adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Pero también dice que muchas veces somos tentados, Señor, en nuestras propias concupiscencias, Señor. Todos, Señor, anhelamos un mundo diferente, Señor, pero muchas veces no aportamos para ese mundo, Padre amado. Hoy, Señor, Padre misericordioso, venimos a ti, Padre misericordioso. Hoy queremos estar, Señor, junto a la cruz de tu Hijo, Padre bondadoso. Papito Dios, ¿cuántas veces como cristianos vituperando tu palabra, Señor, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos? Padre bondadoso, porque muchas veces lo que hemos hecho en nuestro corazón no lo hemos hecho para ti, Señor, sino para nosotros. Muchas veces lo que hacemos lo hacemos para complacer a otros, Señor. Papito Dios, hemos sido negligentes en el servicio. No hemos sido fieles y prudentes, Señor, como dice tu Hijo, Padre misericordioso.
Papito Dios, nos hemos sido buenos administradores, Señor, de los dones, de los talentos que tú nos has dado, Señor. ¿Cuántas veces nuestras capacidades, Señor, nuestra sagacidad, Señor, no la hemos puesto al servicio del prójimo, sino ha sido para nuestro propio provecho, Señor? Padre amado, ¿cuántas veces sabemos que es lo bueno y no lo hacemos, Señor? ¿Cuántas veces, Señor, según tu palabra, seguimos pecando por acción o omisión, Señor? Papito Dios, ¿cuántas veces no controlamos nuestro carácter y hemos sido necios en nuestro caminar? Padre bueno, ¿cuántas veces hemos hecho, Señor, lo que nos toca hacer y ahí nos frenamos, Señor? No vamos más allá, Señor. No nos ponemos la camiseta, Señor. No te representamos, Señor, lo mejor que debería ser, Padre amado. Padre bueno, ¿cuántas veces, Señor, en tu palabra no te muestras que seguimos siendo viejas criaturas, Señor? Que aún el viejo hombre, Señor Padre misericordioso, se para en nuestras vidas. Papito Dios, que muchas veces, Señor Padre misericordioso, nuestro testimonio, Señor, está tan lejos de ti. Padre amado, que seguimos siendo siervos, Señor, pero a veces hemos sido siervos inútiles, Señor Padre misericordioso, siervos negligentes, Señor Padre amado. No hemos sido fieles a tu palabra, Señor, al evangelio, Señor, a lo que hemos dicho, Señor, que hemos defendido y caminado en ello, Señor. Papito Dios, ¿cuántas veces hemos vuelto a crucificar a tu Hijo, Señor? ¿Cuántas veces lo hemos dejado en la mitad de la calle, Señor, por nuestro testimonio, Señor? Papito Dios, el mundo está como está por la negligencia de la iglesia, y la iglesia somos todos, Señor. Por eso, Padre bueno, hoy te pedimos, Señor, que seamos regenerados, restaurados, levantados, Señor. Papito Dios, que tengamos hoy realmente, Señor, la enseñanza de la cruz en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro caminar. Que realmente entendamos, Señor, que todos merecíamos ser crucificados, pero que Cristo ya pagó el precio. Ahora depende de nosotros, Señor, de nuestro caminar, del verdadero cambio y verdadero arrepentimiento, Señor, porque remordimientos ha habido muchos, Señor. Perdónanos, Señor, porque criticamos a Judas, que entregó a tu Hijo. Criticamos a Pedro, que negó a tu Hijo. Criticamos a Tomás, que fue incrédulo con tu Hijo. Y nosotros hemos sido peor que ellos tres juntos. Por eso, Padre amado, hoy venimos a ti, Padre misericordioso, a pedirte misericordia, Señor, Padre Santo, para con nosotros. Porque tu evangelio ha sido predicado, tu palabra ha sido expuesta, Señor, tantas veces en nuestras vidas, Señor. Pero hoy vemos, Padre misericordioso, que el evangelio ha sido más mental, Señor, que se ha quedado en el pensamiento, Señor, y no ha bajado al corazón, Señor, porque no hemos dejado actuar al Espíritu Santo, Señor.
Papito Dios, hoy te pedimos, Señor, que esos corazones de piedra, Señor, sean cambiados en corazones de carne, Padre amado. Hoy venimos a ti, Padre misericordioso, a reconocer, Señor, nuestras equivocaciones y a clamar tu misericordia. Porque vemos, Señor, que lo que seguimos viviendo, Señor, son consecuencias de caminar, Señor, en la línea, Padre misericordioso, de las tentaciones, de las iniquidades, de los pecados, Señor. Papito Dios, que de aquí en adelante, Señor, podamos cada día, Padre misericordioso, como dice tu palabra, ir a la cruz a reconocer, Señor, nuestras equivocaciones. Que nuestra primera motivación, Señor, sea restaurar esa comunión contigo, con tu Hijo y con el Espíritu Santo. Y que cada día nos levantemos, Señor, con el firme compromiso de Señor, de ser personas diferentes. De ser personas que estamos en ti, Padre misericordioso, y en tu palabra. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén.